La mía. Para juntar la teleconsulta. ¿Mande? Me parece teleconsulta. Ah, es que lo tengo apagado, perdón. ¿Estás haciendo con la de ahorita? Sí. Ok, continuando con donde nos quedamos la clase pasada, estábamos viendo la fisiopatología del H crónico. Como recordatorio, rápido, para no tomar mucho tiempo de mis compañeros, hay que recordar que todo esto se debe a un daño previo que va a liberar tanto patrones moleculares asociados a daño, como van a ser interleucinas, ATP, ácido úrico, y también que en la historia natural de nuestros pacientes post-transplantados, pues van a tener la mayoría infecciones que van a liberar patrones moleculares asociados a patógenos, como pueden ser los lipopolisacáridos. Todos estos van a crear un medio proinflamatorio donde se van a estimular la respuesta TH2, que quiere decir con la liberación humoral, que se traduce con citocinas, anticuerpos y un proceso inflamatorio crónico, con lo cual van a proliferar células T. Esta proliferación de células T se va a ir hacia un CD4-TH2, que va a estimular células NK que van a ser anormales y también células T citotóxicas. Todo estos tormenta de citocinas va a estimular a los fibroblastos. Estos fibroblastos van a crear un medio de inflamación crónica que va a hacer que todos los tejidos afectados presenten un proceso fibrótico. Con esto, la entidad clínica del H crónico se va a asociar más a un proceso muy parecido a lo reumatológico. Hay muchas escalas que tratan de ver la severidad del Edge, ninguna está totalmente aprobada, pero es muy importante conocerla. Esta es del NI, a donde asocia el Edge de acuerdo a su severidad y la severidad está de acuerdo a los órganos afectados. Por ejemplo, un Edge crónico leve va a ser uno que tenga uno o dos órganos afectados, que puede ser piel, puede ser pulmón. Bueno, pulmón no, pulmón. Pequeñísima observación es localizado o generalizado. Se le llama localizado, que solo tiene un órgano afectado, o Generalizado, que es el todo. Como técnicamente lo usamos más. Un H severo crónico va a ser aquel que ya tenga afectación de pulmón, mientras que el moderado va a ser donde va a haber dos órganos más afectados. El tratamiento es totalmente multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se necesitan otros especialistas que nos apoyen para el tratamiento. Necesitamos el apoyo de dermatología, el apoyo de neumología, el apoyo de gastroenterología, debido a que las manifestaciones pues, son multisistémicas. El tratamiento inicial se basa en dosis de prednisona de 1 miligramo kilo día hasta por 9 meses y se trata de dar un esquema de descenso de hasta 22 semanas, donde el descenso va a ser de acuerdo a la mejoría de nuestro paciente. También hay otro tipo de terapias que están como de segunda línea y que también pueden ser coadyuvantes al manejo de la prednisona, como puede ser el rituximab, el imatinib, el pentotastin, entre otros. También los inhibidores de la calcineurina nos ayudan mucho a esto. Como vimos anteriormente, también los inhibidores de la calcineurina juegan un papel importante para el daño endotelial. Así que a pesar de que tiene ese efecto paradójico, aquí nos puede apoyar.
Esta es una imagen del New England, de un artículo del 2017, donde nos hablan de las actualidades y de los nuevos targets para el tratamiento del H crónico. Realmente se están estudiando muchos medicamentos y se trata de atacar a las diferentes fases en la fisiopatología del H crónico. En la fase 1 se está tratando de inhibir lo que son los patrones asociados de moléculas y sus receptores con nuevos medicamentos que todavía no, están en fase 1 en estudios animales y murinos. También con inhibidores de los receptores TL. También estos están en estudio todavía. En la fase 2 se trata de inhibir la proliferación y expansión de las variantes de las T reguladoras. Se trata de inhibir la diferenciación hacia un estado proinflamatorio para un estado contrainflamatorio, antiinflamatorio. Y en la fase 3 es donde están la mayoría de los medicamentos. Por ejemplo, el bortezomib nos ayuda mucho para la inflamosoma. También hay bloqueadores de la interleucina 7. Para inhibir los procesos fibróticos se ha estado tratando de utilizar el imatinib y el nilotinib como inhibidores de la tirosincinasa, que son los principales receptores de los fibroblastos. Asimismo, también se están estudiando los inhibidores del JAK y el tocilizumab, un anti-interleucina 6, que nos va a ayudar a mediar la secreción de otras interleucinas, como la 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. También está la pirfenidona, que nos va a ayudar a bloquear el receptor del factor de crecimiento tisular beta. Y los inhibidores del JAK, uno que tiene gran énfasis, sí lo tienes ahí en tu escáner. Sí. Ahí va. Aquí tenemos el... Porque ya está muy usado, o sea, ya tiene varios años de experiencia. Se llama ruxolitinib, se usa también para ciertas leucemias que tienen mutaciones específicas del JAK, pero que tiene gran eficacia y que se requiere en etapas tempranas. Tú empiezas a ver una H crónica, inmediatamente hay que tener el ruxolitinib, porque tiene muy buenas respuestas. De hecho, la FDA lo aprobó como de urgencia por la mejora grande que tienen estos cambios. Y otros inhibidores del JAK, aparte del ruxo que están en desarrollo. ¿Esto se utiliza hasta ¿Sí? que el cuadro se resuelva? Sí, generalmente los mantienes hasta que no tienen ningún dato y que permanece por 6 meses sin ningún dato de que está controlado. Que es difícil, ¿eh? Aún con el medicamento es difícil que llegues al 100% de control, porque entiendas que en este momento ya tuvo una inflamación muy larga. Es un paciente que tiene por lo menos más de 100 días de su trasplante y que pasó o pudo haber pasado por una H. No, no necesariamente. Recordemos que pueden entrar a H crónica sin haber palmática aguda, o puede haber overlapping, ¿verdad? O puede ser una secuencia de que tuvo aguda y luego se hizo crónica. Entonces, dependiendo del caso. Y ya van a aparecer que están estudiando nuevos. Sí. Silitimab es uno que pronto va a aparecer. Pues acaban de dar la noticia de que ya va a entrar en México también. Está fácil, pero ahí va. Silitimab se llama. Actualmente hay muchos estudios que nos están tratando de identificar nuevas terapéuticas, tanto de profilaxis como de tratamiento. Muchos de ellos ya están en fase 2 y en fase 3 del estudio. Por ejemplo, la depresión en vivo de células T posterior al trasplante con ciclofosfamida está en estudios de fase 2 y fase 3. También en la globulina antitimocítica murina está en una fase 3 de estudio. También el efecto del sirolimus. También la depresión o modulación de las células T ex vivo están en estudios y aquí de los principales están aquí me voy a saltar un poquito, el vedolizumab y el Maviroc. El vedolizumab es un anticuerpo que va dirigido contra los receptores de adhesión que van a inhibir la movilización de estas células T, mientras que el Maviroc es un antagonista del receptor CCR5 que nos va a ayudar a que esta célula no se adhiera a las BCAMs de que están en las células endoteliales y también inhibir su movilización. Estos estudios pues también están en fase 1 y fase 3. También el tocilizumab, que pues ya se está utilizando mucho. Y bueno, aquí este estudio donde lo saqué era todavía del 2020, que donde estaban estudiando los JAK-Ts que estaban en fase 1. Hay otros tipos de medicamentos que como lo vimos ayer, el de fibrotide, que ya también se está utilizando para el SOS, y también otros tipos de targets como las vías del Notch y también en acción hacia las células mesenquimales.
Pues hay muchos estudios, todavía los artículos hablan de que no hay de resultados concluyentes, pero allí vamos. Este es un esquema que nos ayuda a diferenciar entre lo que es la enfermedad injerto contra hueste, tanto la aguda como la crónica. Pues teníamos el corte del día 100, ahora es anecdótico, pero hay que tener en cuenta de que pues la incidencia de Lesch agudo va a ser antes del día 100, pero se puede presentar en cualquier momento post-trasplante. Y de Lesch crónica, lo más común es que se presente después del día 100, pero también se puede presentar en cualquier día post-trasplante. Lo más común es que aparezca a partir del día 56 del post-trasplante y puede tener presencia hasta 7 años posterior a este. La fisiopatología, pues la del H agudo es más hacia un daño tisolar y una inflamación aguda, y la fisiopatología del H crónica es más hacia la fibrosis por una reparación tisular. La clínica, pues el inicio del H agudo es entre 17 y 3 meses y se va a caracterizar más por la afectación a piel, que va a ser el exantema maculopopular y la diarrea. Y mientras que la clínica del H crónico va a aparecer entre los 6 y 2 años y va a ser una enfermedad multiorgánica similar a una conectopatía. Y pues las escalas que utilizamos para el agudo es la escala de Glucksberg y para el crónico es la escala de Ni. Y los tratamientos de primera línea en ambas son los corticosteroides y de segunda línea, pues la fotoaféresis extracorpórea, el micofenolato, el rituximab, realmente comparten muchos. Eh, Vamos a pasar a otro tema, que es el síndrome linfoproliterativo post-trasplante. Este síndrome, pues como una de las, en sí no es un síndrome neoplásico, pero sí es de una proliferación clonal que está más asociado a la infección por virus de Epstein-Barr. Hay muchos tipos de síndrome linfoproliterativo post-trasplante, pero es el más común el que es secundario a este. Este va a ocurrir del 1 al 20% de los pacientes post-trasplantados y este va a variar entre el 0.5 y el 1% en su incidencia. Entre la clasificación, la OMS en 2016 la categorizó en 6 grupos, que es por una mononucleosis infecciosa, por una hiperplasia plasmocítica, por una hiperplasia folicular florida, la polimórfica, una monomórfica que surge de estas células TB o NK, y el tipo de linfoma de Hodgkin clásico. Entre los factores de riesgo es que haya, generalmente este tipo de complicaciones neoplásicas secundarias se basa más en lo que son los trasplantes de órganos sólidos, pero también se presentan en los de pacientes post-trasplantados de células hematopoyéticas. También la presencia del virus Epstein-Barr, el grupo de edad, el régimen de drogas que se utilizó, si hay una enfermedad previa y los polimorfismos a genes de citoquinas. En la fisiopatología tenemos que pues nuestro cuerpo, pues el cuerpo del paciente trasplantado pues está inmunosuprimido, lo que va a permitir que estas células T que están inactivadas o que no tienen una fuerza competente para reaccionar a la infección del virus Epstein-Barr va a hacer de que se infecten y aparte si ya tenía, asociación al virus Epstein-Barr, este se active y se haga una latencia de esto. Después de que haya una estimulación por las células por un proceso inflamatorio o de activación inmune, va a haber una expansión de estas células linfocíticas infectadas que va a iniciar a una de proliferación clonal asociado a la infección del virus de Epstein-Barr. El tratamiento es, pues, reducir la inmunosupresión. El reducir esta inmunosupresión es eficaz para curar el 23 al 50% de los casos del síndrome linfoproliferativo secundario al virus de Epstein-Barr y también se ha utilizado el rituximab como de segunda fase, ya que tienen una tasa de respuesta de hasta el 40 al 68% y asociada al virus de Epstein-Barr hasta el 90%.
Ahora vamos a ver un tema que son las neoplasias secundarias. Es un tema diferente lo de los proliferativos linfoides porque es más común que otro tipo de neoplasias secundarias. Realmente las neoplasias secundarias se ven más en lo que son los tumores sólidos. Sin embargo, también se ve aquí, siendo que este es un estudio pequeño hecho en un hospital de España, donde se utilizaron 375 pacientes, donde se vio que la media de edad de aparición de neoplasias secundarias post-trasplantes es de 16 años, pero se pueden presentar desde el año hasta 31 años. Lo más común es que fueran de tiroides o cutáneos. También había presencia de sarcomas o de tumores de ginecológicos, otros hematológicos, cerebrales o de colon. Entre los tipos de neoplasias que aparecieron, pues como les comenté, el de cutáneos fue el carcinoma vasocelular, los carcinomas vasoescamosos y el melanoma. Los factores de riesgo varían mucho, pero en donde aparecen todos es la irradiación corporal total. Este es un factor de riesgo muy importante para presentar una neoplasia secundaria a largo plazo. También el tipo de trasplante que fue, a pesar de que no fue significativo, el alotrasplante fue el que presentó mayor tasa de factor de riesgo para presentar una neoplasia maligna. La presencia de H, más que nada crónico, también jugó un papel importante con un valor de P significativamente estadístico para presentar un factor de riesgo hacia neoplasias secundarias. Y esta se puede presentar en cualquier momento de la vida del paciente posterior al trasplante. Y sería todo. Mientras pone su plática anecdóticamente, que yo recuerdo tenemos dos de aproximadamente 130 pacientes. Un sarcoma, que fue una niña trasplantada por leucemia con irradiación corporal total, y otra que fue un carcinoma agresivo del paladar, en una niña con Fanconi, que creo que hasta la han sacado como 3 pósters y de servicio, que tenía Fanconi, y ya está muy descrito en ese tipo de pacientes en lo particular. Si ya tienen una genopatía, digamos, pues es más fácil que te hagan un cáncer secundario. O si tienen un P53 mutado, no está en tu tablita, pero sí, que tengan irradiación corporal o que tengan una genopatía de base, pues te van a favorecer un cáncer secundario, por eso hay que seguirlo de toda la vida. Cuando nos preguntan, ¿no, Anita? ¿Por cuánto tiempo los vamos a ver nosotros? Pues por toda la vida, porque después de este procedimiento no es como que, chao, ya, bueno, algunos sí se van, pero no con permiso. Sí, tendrían que estar con una revisión toda su vida. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que van a ser las complicaciones organoespecíficas. Vamos a tocar las complicaciones oculares, las hepáticas, gastrointestinales, la cistitis hemorrágica, implicaciones renales, complicaciones pulmonares, musculoesqueléticas, de cabello, de piel, síndrome metabólico, complicaciones cardiovasculares, desórdenes endocrinos, principalmente la fertilidad y las alteraciones en la sexualidad. Esto es temas, pues están divididos entre mi compañero Pablo y yo. Voy a hablar de los primeros 4. Empezando con las oculares. En los pacientes con trasplante incluyen principalmente pues el age ocular también, que esto es algo que vamos a estar tocando pues en todos los complicaciones organoespecíficas que tenemos que estar haciendo como la detección temprana y esa diferenciación si es solamente una complicación del órgano o si se está tratando de un age de ese órgano. Si no se trata, este puede provocar ceguera, el age ocular. Y no asociado al age también existen complicaciones que es catarata, glaucoma, infecciones, que principalmente es la retinitis viral, la endoftalmitis y anomalías del segmento posterior. En cuanto al age, déjame mover aquí que no me deja ver. En cuanto al age ocular, esta es una enfermedad que va a progresar rápidamente y principalmente va a afectar los segmentos pues, oculares o la superficie ocular y todos sus anexos. Este se puede presentar de forma aguda o crónica
y de forma superpuestas. Por eso es como importante estar como siempre muy al pendiente de qué signos o clínica va presentando el paciente para ir poniendo como la diferenciación de qué se trata, si es una infección, si es o una alteración de un Age. El Age ocular se puede presentar entre los 5 a 24 meses después del trasplante. Tiene una frecuencia de un 40 a un 60%, entonces sí es algo muy frecuente que empiecen a presentar este tipo de síntomas. Factores de riesgo, pues como lo hemos visto casi en todos, pues el donante receptor, el HLA, que haya disparidad de género, una edad mayor del donante, que lo mencionaba también. Y por eso es principalmente como tener desde que se realiza el trasplante, pues con los cuidados de oculares, ¿no? Estar realizando exámenes frecuentemente al mes de que se le realice, antes de que se le realice el trasplante, como para ver que no haya ninguna alteración, y dentro de los 3 meses posteriores a tener un seguimiento oftalmológico. Los exámenes que deben incluir es descartar infecciones, que haya antecedentes de cataratas, que haya un aumento en la presión ocular, que esto nos va a ir previniendo pues el Age. Los principales tratamientos que se dan o que se dejan implementados es la lubricación ocular, si hay alguna alteración ya, pues algún drenaje para minimizar igual la inflamación, y si hay alguna lesión de úlcera ocular o epitelial, pues igual estar como tratando, algunas veces dejan lentes intraoculares o pues estar vigilando esas lesiones. Ay. De tratamiento para Age, Ujú. hay dos cosas bien fuertes que nosotros hemos hecho aquí dentro del seguimiento de nuestros niños. Hay ciclosporina tópica, les duele mucho, entonces Ajá. generalmente va acompañada con lidocaína, les arde bastante loco, pero sí es efectiva. Y hay un protocolo de desensibilización o de Ajá. tolerancia, si lo mencionas está... No, Ah, no, iba a ver eso, que no apunté digo, como... pero es con suero autólogo. El Ajá. suero autólogo del paciente se va separando en alicuotas y ese mismo suero se le administra de forma tópica en su ojito y eso les disminuyó mucho. De hecho, tuvimos bastante buenas respuestas en nuestros Age oculares Ujú. y hay algunas formas de Age que solo tienen cerosis, que van a, o seroftalmias, van a tener la boca seca, dispareunia o vaginitis por sequedad de esa área en mujeres. Ajá, de la mucosa. Sí, la cavidad bucal, y a veces nomás les ves eso y el resto normal, pues todo eso se tiene que tratar. Cuesta trabajo en adolescentes el tema de las vaginitis porque no te dicen mucho, no te lo expresan hasta que a lo mejor ya es muy avanzado. Y los parían la misma concentración. No, creo que viene el 0.03 o algo así, no recuerdo ahorita la concentración, pero es muy bajita, y ya viene la formulación tanto. No, es que ella agregaba que como la principal complicación de no tratarse el Age, pues nos iba a llevar a una ceguera y que, ajá, y que pues es como lo principal, una recomendación de la OMS de como que estar detectando principalmente eso. Y en cuanto al Age crónico, también recomendaba como de que siempre incluir sus lágrimas artificiales, los ungüentos o estar, pues de forma tópica el tratamiento preventivo. Ay. Si se fijan, corticoides no, No. porque pueden favorecer la perforación ocular, aunque es una gran tentación, pero no es una buena opción porque te perfora el ojo. En forma muy aguda sí se usa, pero no de forma crónica porque como no se dan cuenta y hay ya fibrosis en la córnea, a veces se perfora el ojito. Tacrolimus también lo hay, sí, cualquier inhibidor de... Pero o sea, tópico. Sí, tópico, Ujú. exactamente. Complicaciones del segmento posterior, estas principalmente se mencionan las hemorragias retinianas y vítreas. Estas no son infrecuentes en los pacientes que son post-transplantados y pueden ocurrir con o sin presencia de tener el Age. Y principalmente aquí menciona como complicación que puede aportar a esto, pues que el paciente tenga ya una trombocitopenia, que pues la mayoría de los pacientes pues cursan con esto en las etapas tempranas del trasplante. Obviamente se recomienda la derivación inmediata al oftalmólogo para prevenir la ceguera, porque en toda esta parte menciona como que la OMS
tiene reportada pues que la ceguera es la principal consecuencia de no tratar a tiempo esto y cómo estar previniéndolo. Recomienda que todos los especialistas trasplantólogos deben de tener pues principalmente la sospecha de la retinopatía, que hay algún desgarro de la retina o las hemorragias para estar previniendo el desenlace de alguna ceguera, y esto es que los pacientes nos van a estar reportando que ven como borroso, que ven como espuma, que tienen disminución de la visión, y pues como no dejar pasar eso pues el principal síntoma para poder detectarlo y referirlo. En cuanto a las infecciones oculares, la principal que menciona es el citomegalovirus, es la más frecuente, la más estudiada, la que también nos va a hacer pues mayores efectos, principalmente la retinitis. Esta pues va a ocurrir por aplicaciones de los medicamentos intraoculares o intravenosos y es una derivación pues inmediata al oftalmólogo. El otro que mencionaba, no tan frecuente, es el adenovirus, pero es un virus muy común, entonces también nos puede sobreinfectar, ¿no? Y provocar esta viremia. La varicela zoster, que esta mencionaba que puede presentarse horas o en días la diseminación, o sea, puede cursar con ella y no tenemos como a ciencia cierta a qué momento puede presentarse. Puede dejar una neuralgia posherpética, la parálisis de los nervios craneales, parestesias de herpes zóster, hasta meningoencefalitis o complicarse a una cerebrolitis, mielopatías y una ceguera irreversible. En cuanto a las infecciones fúngicas, estas tienen mayor mortalidad, mas no son tan frecuentes. El tratamiento puede ser antifúngico intravenoso. Y mencionaba en cuanto a la aspergelosis, el mucormicosis y la cándida. Son los reportados con mayor frecuencia en el age de ojo o age ocular. En cuanto a la catarata, pues esta es la causa más común de ceguera en general en el mundo y el principal factor de riesgo es el uso de esteroide, y que es algo que pues obviamente es parte de nuestro tratamiento, la irradiación que llegan a presentar y si el paciente ya tiene un antecedente de diabetes, pero pues eso sería igual pues pacientes más adultos o pues que tenemos igual niños que cursan con alguna patología crónica que nos puede desarrollar también un factor de riesgo. Algunas veces, pues, dado al tratamiento que se hace para la catarata, que es algún lente intraocular y que se realiza por facoestimulación, esto, pues, es el tratamiento como definitivo que se ha dado. Tenemos que tener muy en cuenta como el reconocimiento precoz y el tratamiento oportuno de esto para prevenir la ceguera, que es el desenlace de este. Y ahí como que divide igual las complicaciones, las que ya mencioné, que serían las asociadas a ESH, que pueden ser igual el ESH con ojo seco o sin ojo seco, que es como lo presentan los pacientes, retinopatías, cataratas, infecciones, las no asociadas a ESH, que principalmente mencionaba o hacía más hincapié en el libro, la catarata y las infecciones por citomegalovirus principalmente, que igual, pues esta nos afecta en diferentes partes de órganos. Y el tratamiento, pues tópico, como decíamos, algún rituximab en algunas veces sistémico. Y en cuanto a los no asociados a ESH, pues en caso de catarata, pues la cirugía, colocar el lente intraocular, antimicrobiano si se trata de infecciones y pues eso es como lo más dirigido. En cuanto a las hepáticas, vamos a tocar un poquito, pues, por las infecciones fúngicas, virus hepatotrópicos, el síndrome de obstrucción sinusoidal, que fue el que vimos ayer. Entonces, y ahí nada más lo vamos a recordar como de que todo lo que está descrito. Y pues igual, el principal, descartar que no sea un NASH hepático y nada más.
En cuanto, Existe sobrecarga de hierro y sí también. bueno, ajá, la sobrecarga de hierro, que es una también, pues nuestros pacientes están politransfundidos y si ya tienen, depende de cuál sea la causa del trasplante, mencionaba por ejemplo anemias aplásicas o una patología de base que ya lo lleva a tener una sobrecarga de hierro, nos dan factores predisponentes para tener complicaciones en cuanto a el hígado. La clasificación como de cuáles son las complicaciones que pueden presentar, pues puede ser multifactorial, de las principales o de las más importantes, el síndrome de obstrucción sinusoidal, infecciosas, las bacterias o infecciosas, que es por bacterias, hongos, virus. Recordemos otra vez el citomegalovirus, pueden ser inmunes o virus hepatotrópicos conocidos como hepatitis y el H agudo por toxicidad por medicamentos y que el paciente ya tenga algún antecedente o una predisposición para tener cirrosis, carcinoma hepatocelular, la sobrecarga de hierro, hemosiderosis isquémica o hepatitis isquémica igual. Y la colangitis lenta nodular y la hiperplasia regenerativa focal. En cuanto a la enfermedad veno-oclusiva, tocábamos ayer el tema como en cuanto a la incidencia que presenta, está muy comparado como en el adulto, qué tan frecuente es en el niño, qué tan frecuente es en el adulto. Ayer veíamos con el doctor Oscar que pues no está como tan descrito, pero que igual aproximadamente en un 15 o un 20% encontré que es en los niños y en el adulto en un 5 a 10%. Pueden tener diferentes factores de riesgo. En el pediátrico, principalmente, pues, niño. Que ya tenga como un antecedente de alguna lesión hepática, que esto nos va a, por eso nos comentaba ayer el doctor, tener desde antes bien si ya hay alteración en las pruebas de función hepática o algo, y tener desde un principio en la visión, pues como esta enfermedad, porque se puede confundir con el Lesch hepático, que era lo que nos comentaba que el caso que habían tenido. Y en cuanto a los criterios para tener, veíamos la pelea entre los de Seattle ajá, que pues ya terminó con los criterios de la EBMT, que se agregó lo del el Doppler. Pero igual menciona una bilirrubina mayor de 2, el dolor hepático o el dolor en el flanco derecho, pues principalmente eso, ¿no? Y que era como muy variable y que muchas veces, frecuentemente, se puede presentar como una enfermedad veno-oclusiva no ictérica, entonces eso era lo que nos iba a estar como confundiendo. La incidencia post-trasplantes en un 15% en la edad pediátrica, entonces pues es algo que sí tenemos que tener el conocimiento. En cuanto a los factores de riesgo, mencionaba como que en los lactantes era de mayor frecuencia, pero igual en menores de 2 años era como que la edad en la que se podía como asociar más a que tuvieran esta complicación, que a veces podía ocurrir previo a tener el trasplante, que era en el acondicionamiento o en la intensificación de esta patología de base, la leucemia, un ejemplo, que pues ya podía tener ese daño y que nos iba a pues complicar un poquito más en el post-trasplante. Otras enfermedades que pueden tener de base que nos llevan ya a este desarrollo del SOS es la osteoporosis maligna infantil, los síndromes congénitos de macrófagos, la linfocitocitosis hemofagocítica que la mencionábamos ayer, la leucemia mieloide monocítica, juvenil, neuroblastoma, y son las principales patologías pues en nuestros niños. Y la otra que igual mencionaban era la sobrecarga de hierro, que era pues en los pacientes que tenían pues transfusiones crónicas, principalmente en las talasemias, la anemia falciforme y en la plásica. Temprana, ¿no? Ajá. Por favor, relación temprana desde la clínica. De hecho, sí lo hacemos, ¿verdad, Anita? Nuestro protocolo desde que llegan con nosotros, y bueno, sobre todo cuando sabemos que tienen
más de 5 transfusiones, empezamos nosotros a determinar la ferritina y el hierro y empezamos quelación. Casi la mayoría. Casi la mayoría. Sí, pero sí, Todos sí, súper. sí tenemos el protocolo de quelación pretrasplante y nos ayuda. Ujú. Sí. Algo que mencionaban allí era que pues estos pacientes que estaban muy transfundidos o empezar la quelación, pero que muchas veces no había esta reducción, entonces en ellos Te era lleva más de un año. Ajá. Entonces no entra. Entonces que a veces lo que hacían era como realizar la biopsia hepática y con eso hacer que era lo mismo que decíamos ayer, ¿no? Como dependemos mucho del También está la de nuestra- resonancia magnética hepática que te da una proporción más o menos por gramo de tejido que pueda tener de hierro, Ujú, pero la verdad es que todo eso, de todos modos, lo tienes que trasplantar. Es difícil. sí. A la hora de la verdad es difícil. No, no lo dejes de trasplantar, por eso quiero decir. Adaptas Y se va, ajá. En cuanto a la presentación clínica, pues ya mencionábamos que podían tener ictericia o no, pues depende de las bilirrubinas, pero ahí me enfoqué más como a qué tiempo podíamos estarlo sospechando. Mencionaba que más o menos en el día 12 post-trasplante podían empezar como con algún síntoma que nos podía ir orientando a sospechar en un SOS y que en el 80% de los niños es hasta el día 21. O sea, es lo que está descrito y que a diferencia de los adultos que tienen más o menos incidencia, en ellos, por ejemplo, el anictérico es en un 30%, en cuanto a los niños, pues es hasta un 80% que se presente anictérico, entonces muchas veces va a pasar desapercibido, no va a tener a lo mejor una elevación de estas bilirrubinas, que sería como lo principal que a lo mejor nos podíamos dar cuenta. Sí, pero hay una corrección. ¿Eh? No es el 80% de los casos anictéricos, sino es un 80% más que en los adultos, que es Ajá, diferente. 2 veces, ajá, Sí, pero no es que el 80% de los casos sean anictéricos, eso no. en un 80% más puede ocurrir en los niños, que es 2 veces más del adulto, que es en un 30%. Ah, lo expliqué. Sí, bueno, Ujú. o sea, de que nada la confusión. Eh, Esa idea, pues. Sí. La incidencia igual del SOS anictérico en forma grave va a llevarnos también a una disfunción multiorgánica y esto en comparación igual a los niños hacen que es en un 74% en niños y un 59% en el adulto, entonces pues sí tiene mayor morbimortalidad. Igual aquí puse los criterios de la EBMT, que eran los que igual comentamos ayer, y que pues el punto principal es realizar el Doppler, que sería como la diferencial para, entre los otros criterios que existen, cierre líquido. Ya no le puedo dar siguiente. ¿Dónde? Ahí está. No, es que le piqué la flechita y no dio. Y en cuanto al tratamiento o la intervención terapéutica, pues ya quedamos ayer, que era el de Deferoetide. Pues ahí todavía, acá puse los estudios que igual mencionó ayer el doctor Oscar, pues hay varios estudios retrospectivos. Uno de ellos es de donde metieron a estudio 360 pacientes pediátricos de alto riesgo que con deformetía tuvieron una incidencia en una reducción de este daño de un 20, está al revés ahí, de un 12 a un 20%. Y hay otro estudio aleatorizado en el que también incluyeron adultos más o menos de la misma cantidad de muestra, donde no vieron una diferenciación con este. Entonces, igual ahí puse en conclusión como de que no hay una intervención profiláctica como en el de ferrotida, pero es lo único que nos está hasta el momento como dando una resolución que veíamos que pues en los primeros 21 días, dijimos, ¿verdad? Ayer, que podíamos ya ver una respuesta a no está como bien estudiado todavía el mecanismo de acción específico, pero ayer el doctor nos explicaba pues antitrombótico, antiinflamatorio y pues lo principal que nos hace este desarrollo de la complicación hepática. Los virus hepatotrópicos, pues el virus de la hepatitis A, que es el principal, o uno de los más frecuentes. Se transmite, pues ya sabemos, a través
de las heces por vía oral, se adquiere a través de ingestión de alimentos pues que estén contaminados, agua contaminada. Entonces nos mencionaba aquí que no hay como una detección trasplante que nos pueda, o de forma rutinaria que nos pueda como estar orientando si llegan a tener esta infección durante las infusiones, porque no era pues detectable tampoco en los pacientes al realizar la recolección celular. Esta hepatitis por virus de hepatitis A realmente pues es leve, se autolimita. La gravedad va a aumentar obviamente en nuestros pacientes inmunocomprometidos y en un paciente que ya tenga una enfermedad hepática de base, que es lo que nos puede llevar a que sí desarrolle complicación por hepatitis de virus de hepatitis A. El diagnóstico, pues ya sabemos que tiene que ser con los anticuerpos, las IgG, y específicamente en cuanto a los pacientes en trasplante, pues la PCR sería nuestro método más indicado. Y obviamente nuestros pacientes pueden presentar IgG durante toda la vida y que pues era lo que me comentaba, no tenemos como un punto en cuanto al realizarle las pruebas o a la recolección celular, perdón, o en las transfusiones que puedan tener esta infección previamente. La prevención, pues recomiendan la vacunación y también hay un número o está descrito que no hay tanta vacunación contra hepatitis A previo al trasplante o en el trasplante. Las personas con enfermedad hepática crónica van a tener mayor probabilidad de que si se infectan de hepatitis, de virus de hepatitis, pues a llevar a una hepatitis fulminante si no están vacunados. En el trasplante pues, de las células, la enfermedad hepática crónica nos va a llevar a que formen los anticuerpos contra el virus de hepatitis A y a desencadenarnos pues una hepatitis fulminante. El tratamiento realmente pues ya sabemos que es sintomático, no hay como algo que podamos estar previniendo, realmente es como nada más tenerlo en cuenta para detección previo a realizar el trasplante y que pues que es un factor de riesgo para esta complicación hepática. En cuanto al virus de hepatitis B, pues ya sabemos que es de la familia ortohepatidovirus, Hepaniviridae. Es una infección, pues, la más frecuente en todo el mundo. Y en virus de hepatitis B en candidatos de trasplante es una situación muy frecuente. Ahí sí, pues, se realiza este estudio. Realmente, pues, los pacientes van a tener una infección primaria, van a tener antígenos contra hepatitis B o anticuerpos, y aquí creo que más adelante puse como la tablita de cómo vamos a irlos identificando según el antígeno o el anticuerpo que presenten para decir si es por vacunación, si es por la infección activa o si es alguna otra cosa. En cuanto a las hepatitis, de caso de insuficiencia hepática fulminante, estas van a ocurrir después de la reconstitución del sistema inmunológico. Puede ser como pues reconocimiento nueva de la destrucción de los hepatocitos infectados. Entonces, esta podía ocurrir después de nuestro trasplante y está descrita entre los 18 a 20 meses después de que se está trasplantando al paciente, y que tienen un riesgo de reactivación mayor a aquellos pacientes que ya tienen pues el antecedente previo de tener ya estos antígenos o anticuerpos positivos. En el H. crónico, Perdón, entonces a modo de resumen, para una enfermedad activa es el antígeno o la la carga Y viral. si tiene un anticuerpo, te puede hablar de vacunación a enfermedad previa, ¿cierto? Eso es Creo que aquí importante, está. porque eso sí que lo tenemos que evaluar muchas veces en el curso de... Sí. Esa es la diferencia. Sí, aquí está la diferencia en cuanto a la infección como tal. Si tiene el antígeno negativo, anticuerpos negativos y pues por ser el DNA negativo, entonces nos habla de que no está infectado, no está vacunado.
pero si tiene ya una inmunización vacunada. Eso lo digo más fácil que la tablita, ¿verdad? Pero sí es eso. Sí, o sea, más o menos esta nada más es como el resumen de lo que se supone. ¿Tiene antígenos o no y anticuerpos? Otra cosa, anteriormente, hace algunos años, era Ujú. una contraindicación para trasplantes si había positividad, hoy no es. Sí, no, ya no Hoy es tiene. negativo y se puede hacer el trasplante aún con el virus, ¿no? Ujú. Déjeme ver, creo que me brinqué una. Aquí está. Ajá, pues el diagnóstico igual ya sabemos, tenemos que hacerlo previo a realizar, o estos estudios previo al trasplante. En cuanto a la prevención o tratamiento, mencionaba el tenofovir, pero pues que tenían una experiencia limitada todavía en los pacientes trasplantados. Otro era el entecavir. Ajá, que este es un fármaco de elección para iniciarlo antes de que se inicie el acondicionamiento y el mantenimiento del trasplante y que este se daba hasta un año después de ser trasplantados. Y que la lamivudina pues no era algo tan recomendado y pues profilaxis antivirales como tal se deberían de continuar cada 3 meses. Mencionaban 2 estrategias preventivas para la hepatitis B, que sería profilaxis antivirales y el tratamiento preventivo de la terapia con estos monitorización del ADN de la hepatitis, ¿no? Preventiva, pues del tratamiento monitorización cada 3 meses, de 1 a 3 meses, y pues con los niveles de transaminasas también, que es lo que nos va a ir orientando. En cuanto a los donantes, pues igual el antiviral previo, la vacunación y pues menciona vacunación al 0, 1, 2 y 6 meses para disminuir pues estas complicaciones. Y en cuanto a otro tratamiento, los candidatos espantosos, los hematopoieticos crónicos. Ok. Igual mencionaba la biopsia en casos que sí tenían como un desarrollo de una hepatitis o antígenos positivos o a niveles altos la carga viral para realizar pues el trasplante. La hepatitis C, esta pues igual es una infección frecuente en todo el mundo. Tiene igual una prevalencia en nuestros pacientes trasplantados. La transmisión va a ser esta sí por transfusión sanguínea. Entonces sí es como importante estar como al pendiente o sí realizar las pruebas serológicas o virales, mejor dicho, previo o durante el acondicionamiento de nuestro paciente y nuestros donantes. Nuestros pacientes pueden cursar con una hepatitis aguda o crónica, pero la mayoría van a ser asintomáticos, entonces esto es lo que nos tiene que tener como, pues de estar muy al pendiente de que no cursen con esta infección. Van a llevarnos a, la fibrosis hepática va a ser la causa como el factor de riesgo para poder desencadenarnos pues la hepatitis y llevarnos hasta un síndrome venoclusivo. Y la toxicidad de medicamentos también nos va a llevar a que la mayoría de nuestros medicamentos pues son hepatotóxicos y que nos pueden llevar a desencadenar esta infección. El paciente ya tiene como un antecedente de una fibrosis cirrosis, pues esta nos va a llevar a una falla hepática igual o una hepatitis fulminante en ellos. El diagnóstico, pues las serologías, una prevención para hepatitis C esa sí no existe. Principalmente aquí igual el tratamiento recomienda como pues los antivirales previos de acción directa en ellos. Y pues igual, no hay como algo tan descrito en el de qué podemos hacer previo, sino detectar la infección en nuestros pacientes donantes y en nuestro paciente receptor para poder prevenir esto. En la hepatitis C, esta la dividen en 4 genotipos, principalmente el 1 y 2, que son los que nos van a afectar a nosotros, y el 3 y el 4 son zoonóticos.
En cuanto a los síntomas, pues igual una hepatitis aguda o crónica. Esta va a ser infección autolimitada y se puede llegar a ser crónica en personas pues, que ya se encuentran inmunocomprometidas, que es en este caso pues con nuestros pacientes. En cuanto a si no se trata a tiempo, si no tenemos una detección oportuna, vamos a poder llegar a progresar igual a una enfermedad de insuficiencia hepática, pues sí severa. El diagnóstico, igual la realización de nuestra serología. Aquí mencionaba que pues realizar el NAT, que es la amplificación de ácidos nucleicos, para tener el antecedente pues ya de todos nuestros pacientes. En cuanto al tratamiento, ahí recomendaba o mencionaba un estudio que pues la reducción de los tratamientos de inmunosupresores nos podía ayudar un poquito como a prevenirlo. Otras complicaciones hepáticas que también menciona, pues son las hepatitis autoinmunes, que ya nos llevaría un principalmente problema para pues un AISH hepático, ¿no? Y que no sé si lo puedo hacer más grande para... ¿Así? Yo lo voy a mover así. Ajá. Y pues aquí hace como nada más la comparación de una hepatitis autoinmune y el hepatitis o el H hepático, ¿no? El H hepático pues va a tener varios grados, va a tener síntomas como la coluria, acolia, anorexia, pues, síntomas que que se pueden superponer con otros síndromes que hemos estado viendo, o que han estado viendo, y que pues por eso nos lleva a la confusión o no saber de cuál patología es de la que se trata, pero en cuanto a en todas, es la detección oportuna de este. Igual pues marcadores o de laboratorios, elevación de transaminasas, patológicas. Drogas o medicamentos. ¿Cuánto falta? No, que le quedan 7 minutos, no creo que alcance. Y ni que yo termine. Estos son medicamentos que igual nos menciona que son hepatotóxicos y que son de los que principalmente utilizamos y que nos puede llevar a desarrollar pues una complicación hepática. Principalmente pues nuestros medicamentos para infecciones, ¿no? Que es lo que más nos puede llevar a tener un desarrollo de una complicación hepática. Mencionaba también la cirrosis, aunque también no es muy frecuente en nuestros pacientes pediátricos. Piso, ¿tú tienes a la mano? Sí. Sí, yo te dije, no sé qué. En cuanto a la cirrosis, le digo, no es algo como muy frecuente en nuestros pacientes pediátricos, pero sí es una complicación que mencionan que deben, o que se ha estudiado, mejor dicho, en nuestros pacientes, que está descrita pues en los pacientes que sí tienen un virus de hepatitis B, pueden desencadenar o desarrollar una cirrosis o esta fibrosis en el hígado. Los de hepatitis C también están estudiados, esta todavía está pues en controversia, como de que sí, o en estudio, mejor dicho. En nuestros pacientes que han sobrevivido mayor a un año después del trasplante con cirrosis, se han detectado, no, mejor dicho, sí, en un post-trasplante. Eso es como de adulto, ¿no? Sí. Pediátricos es muy Me lo paso. poquito y casi siempre pues casi sí. Casi sí. El carcinoma hepatocelular también, o sea, es que sí lo menciona ahí en la lista de las complicaciones, la hiperplasia. Y ese muestra más en mujeres, Ajá. varones, de adultos. Sí. Es interesante porque tenemos adolescentes. Sí, la hiperplasia regenerativa nodular. Esta va a ser principalmente por una hipertensión portal no cirrótica de los pequeños nódulos regenerativos de nuestro hígado. Después del trasplante, ocasionalmente se puede observar en los pacientes que desarrollen también el síndrome veno-oclusivo.
De hecho, ahorita tengo una niña con tumor de CNS que fue trasplantada, o sea, que es un trasplante autólogo y tiene Una hipoplasia regenerativa medular. tiene una lesión hepática y la tuvieron ustedes, Marisol, la tuvieron en piso, no sé si se acuerdan. Marisol. Sí, Marisol Serna Quesada. Le hicieron un ultrasonido, tenía la lesión hepática. Sí, de hecho ya tiene más de 10 años. Ya no era muy inteligente ella. Ella trae una lesión hepática regenerativa post trasplante. Así es. No, no. 10 años post trasplante, pero la vieron en piso, por eso la tuvieron. Sí, no. Pero, ajá. Y acá se hizo el diagnóstico y ya le estamos dando seguimiento por la consulta, pero ella es de las poquitas que hemos visto con lesión hepática tardía después de trasplante. ¿Ya qué tiempo ha hecho? 10 años. Pues igual mencionaba en cuanto al diagnóstico, puede sospecharse o ser silente, o sea, realmente si no es un diagnóstico se puede hacer fácilmente. Menciona que se puede realizar resonancia magnética en donde nos van a ahí como a reportar nodulaciones que nos puede llevar a la sospecha y la biopsia hepática, que sería como que algo que también nos lleva al diagnóstico como más específico. La hiperamonemia idiopática o la colangitis lenta, que también es parte de las complicaciones hepáticas. Este es un síndrome poco frecuente, pero con mucha mortalidad. Esto puede ocasionar o puede desarrollarse con mayor frecuencia en el acondicionamiento del trasplante. Los Pues no es pacientes... propio de trasplante, ¿verdad? Sí, o sea, se desencadena pues por parte de los medicamentos y varios otros factores de riesgo que pueden llegar a presentar. La clínica, pues ya sabemos, la hiperamonemia, el letargo, confusión, vómito, la hiperventilación, el amonio mayor a 200 micromoles, perdón. Y prácticamente igual la hiperamonemia, pues idiopática probablemente va a implicar el trastorno genético latente, similar a una insuficiencia ornitina por trascobalamilasa. En cuanto a la colangitis lenta, pues vamos a detectar en nuestros pacientes una hiperbilirrubinemia. Esto decía que era más frecuente pues, en los pacientes neutropénicos con lesiones de mucositis o lesiones en mucosas principalmente. El mecanismo o la fisiopatología de la colangitis lenta mencionaba que no estaba tan clara. En cuanto a desarrollo de pues puede ser por endotoxinas bacterianas que se van a liberar y van a desarrollar un daño hepático, proliferación ductal y un deterioro en nuestro flujo biliar y que nos podía llevar a esta colangitis o este estancamiento de la hiperbilirrubinemia. Y siguen las gastrointestinales. Sí. Pues tenemos que parar, no podamos, ya no se puede. Pero la cosa es que por el programa siguen varios de personas que nos van a dar clases del Instituto Nacional de Pediatría en la siguiente semana. Está No, 1, ellos sí que no les 2, podemos dar mucho 3, la- 4, 5, 6, la 7, fecha. 8, Entonces, yo creo 9, que vamos a 10, tener que 11, pasar 12, esto para 13, final, 14, reponer algunas semanas. 15, de clases. 16. ¿Y la Porque si próxima nosotros quién está estamos en invitado? esta- 17, ¿Mande usted? 18, ¿La próxima doctor 19. invitado? Sí, creo que sí, Mm. según recuerdo ya No. nos tocaban invitados, a ver, saquemos el programa. A ver, A mí todavía me faltan como 20. ¿Sí? No, todavía no Acá no. Ya casi tocan, pero si movemos se van a pasar los No, invitados. no, sí, O solo sería como de que terminar, pero que cuando toque invitado, pues esa clase brincarla y irla recuperando. Sigue Judith. Sí, me acuerdo que estábamos ya muy cerca. El 9 de octubre sigue Judith. Pero ¿dónde estás tú? conmigo. Ajá, es que se O sea, olvidaron el 4. los temas. Yo tengo un Y programa. de por sí ya estamos movidos una semana. Yo De decimos por sí. que... ¿Y quién tiene el programa nuevo? Yo no tengo. No, sí, sí, yo no sabía. No tengo a ti. Y Acá, tengo a Judith. el día Dice 9, Mayra, sí, Yo tengo el viejito. mira, del 9 está, sí, Judith, el 9, el 11, Andamos en el el doctor chat de Olaya. presidentes, pero a lo mejor no lo vamos a un momento. Sí.
Se mandó en el chat de residentes, Anita, pero tal vez en su momento ya no lo autorizaste. Se lo envió ahorita, doctora. El 11 está el doctor. Fue enviado en general al chat de Sí, a lo residentes. mejor no me El cayó. doctor No lo Alberto personal a Olaya. ti, perdón. ¿Cuándo le Fue- toca? El 11. No Doctora está en el chat, pero 11 de octubre al doctor Olaya. Olaya. O sea, la otra todavía tenemos opción de terminar, pero no sé Con- si no alcanzan, ¿verdad? No sé si alcancemos, o sea, Todavía no no, termina. o sea, alcanzar nosotros y que Judith. Al fin, ¿qué puede tema? ser que Judith pueda ser programada después, ¿no, Regi? En un agregado, horas, que nos dé la otra Rocío, ¿no? sí, mira, ¿sabes qué? Sí, es monitorización de enfermedad residual mínima y drogas para prevención y tratamiento, que sí es un tema importante porque la complicación más frecuente, Yo digo que- desafortunadamente, los me sigue siendo la recaída. Qué trauma. Yo digo que mejor Pero déjame pensar cómo acoplar. Lo pensamos a ver. Ujú. ajá. Doctora, yo me había comentado, de hecho, mañana, pero ya de lo de la continuidad del Espérame, curso. otro no, ¿cuánto te daría? ¿Cómo le paro aquí? Se va a hacer el otro.